Buenas tardes, yo soy Ángel Jesús Cori Paredes de la Universidad Unifrance, curso el segundo semestre de Medicina y hoy día les hablaré sobre la anatomía y patología del sistema renal y las glándulas suprarrenales. Empezaremos con la anatomía macroscópica de los riñones. Empezamos diciendo que los riñones son órganos pares, retroperitoneales, situados a ambos lados de la columna vertebral, entre las vértebras T12 y L3, parcialmente protegidas por las costillas 11 y 12. Cada riñón mide aproximadamente 11 a 12 centímetros de largo, 6 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor. Tiene un peso promedio de 130 a 150 gramos en el hombre y un peso de 120 gramos en la mujer. ¿Cuál es su forma? Es una forma de frijol, con una superficie convexa lateral y una cóncava medial, donde se encuentra el hilo renal. Acá tenemos dos polos, el polo superior y el polo inferior. Hablando del polo superior, es el que está en contacto con la glándula suprarrenal correspondiente, y la inferior es la más cercana a la cresta ilíaca. Luego hablamos de las estructuras internas. Posee una cápsula fibrosa. Esta es delgada, tiene tejido conectivo denso y envuelve al órgano. Luego tenemos lo que sería la grasa perirreal. Esta amortigua y protege el riñón. Luego tenemos la fascia renal. Esta envuelve el riñón y a la glándula suprarrenal, anclándolos a la pared posterior del abdomen. Seguimos con la corteza renal. Es una zona periférica, rojiza, con corpúsculos renales y túbulos contorneados. Seguimos con la médula renal. Esta zona interna es más pálida, compuesta de 8 a 18 pirámides renales, cuyas bases miran a la corteza y a los vértices o papilas renales. Estas desembocan en los cálices menores. Luego podemos observar el seno renal. El seno renal es un espacio central que contiene cálices, pelvis renal, vasos y grasa. Hablando de la pelvis renal, esta es una estructura en embudo que recoge la orina y continúa con el uréter. Luego seguimos con la anatomía microscópica de los riñones. El riñón está formado por unidades funcionales denominadas nefronas, cada una responsable de la filtración y formación de la orina. Empezamos diciendo que tiene componentes, tales como el corpúsculo renal. Este, a su vez, está constituido por un glomérulo. Esta es una red de capilares fenestrados donde ocurre la filtración sanguínea. Luego tenemos la cápsula de Bowman. Esta es una doble capa epitelial, tanto la capa visceral como la parietal. Luego tenemos el espacio capsular. Este es donde se recibe el ultrafiltrado. Seguimos con los túbulos renales. Tenemos cuatro tipos de túbulos. El túbulo contorneado proximal tiene un epitelio cúbico con bordes en cepillo, intensa reabsorción de agua, sodio y glucosa. Luego tenemos la asa de Henle, que es un segmento descendente que regula la osmolaridad, o por así decirlo, la ósmosis. Luego tenemos el tubo contorneado distal. Tiene epitelio cúbico simple, sin borde en cepillo. Participa en la secreción de iones y el equilibrio ácido-base. Luego tenemos lo que serían los túbulos colectores. Posee un epitelio cúbico acilíndrico simple, regulados por ADH y aldosterona. Seguimos con el intersticio renal. Este posee escaso tejido conectivo con vasos, tiene fibroblastos y células intersticiales, productoras de eritropoyetina. Luego vamos a hablar de las relaciones anatómicas del riñón derecho. Anteriormente posee el hígado, el duodeno y el colon ascendente, y posteriormente posee lo que sería el diafragma, el músculo psoas mayor, el cuadrado lumbar y el nervio subcostal. Luego pasamos con las relaciones anatómicas del riñón izquierdo. Anteriormente tiene el estómago, el vaso, el páncreas, el yeyuno y el colon ascendente. Disculpen, el descendente. Y como último tenemos la parte posterior del riñón izquierdo, que tendría lo mismo que el riñón derecho. Diafragma, el músculo psoas mayor, el cuadrado lumbar y un nervio subcostal. Luego seguimos con la irrigación y el drenaje del riñón. Empezamos diciendo que tiene arterias renales. Son ramas directas de la aorta abdominal. Como ven, esta sería la arteria renal. Estas se dividen en segmentos interlobales, como se puede ver acá, señaladas acá. Luego tenemos las arcuatas e interlobulillares. Luego seguimos con las venas renales. Estas recogen la sangre a través de un trayecto inverso y desembocan en la vena cava inferior, que sale de la vena renal izquierda y cruza por delante de la aorta. Luego tenemos el drenaje linfático, que va desde los ganglios lumbares
lateroaórticos y preaórticos. Luego tenemos el plexo renal, que son fibras simpáticas desde la TO10 hasta la TL1. Y luego seguimos con las fibras parasimpáticas del nervio vago. Luego tenemos lo que serían las vías urinarias. Vamos a hablar su anatomía macroscópica y su anatomía microscópica. Como anatomía macroscópica diríamos que son dos conductos musculares que tienen un conducto de 25 a 30 centímetros de longitud que conducen la orina desde la pelvis renal hasta la vejiga. Su trayecto tiene dos trayectos, una porción abdominal y una porción pélvica. La porción abdominal sobre el músculo psoas mayor y la porción pélvica cruza los vasos ilíacos y se dirige al trígono vesical. Tiene estrechamientos fisiológicos, que serían la unión pelo-ureteral, después el cruce con los vasos ilíacos, después la entrada a la vejiga. Y hablando de microscópica, anatomía microscópica, posee la mucosa. Esta a su vez posee un urotelio, o también llamado epitelio de transición. Luego tenemos la lámina propia, que es un tejido conectivo con vasos. Luego la capa muscular, una longitudinal interna y circular externa. Y como adventicia, que tiene tejidos conectivos con vasos y nervios. Bueno, ahora hablaremos de la vejiga urinaria. La vejiga urinaria macroscópicamente es un órgano muscular hueco y distensible, ubicado en la pelvis menor. En el hombre está anterior al recto y superior a la próstata. En la mujer está anterior al útero y a la vagina. La capacidad fisiológica depende mucho del autor, pero podemos indicar que un promedio sería de 300 a 500 mililitros normalmente, y como máximo entre 750 a 1 litro. Luego tenemos las partes, que sería el vértice, el cuerpo, el fundus o fondo y el cuello. Luego tenemos el trígono vesical, que es una región triangular delimitada por los orificios ureterales y el orificio ureteral interno. Luego tenemos la anatomía microscópica, que empezaría con la mucosa, que como tal es también urotelio, con pliegues mucosos cuando está vacía. Luego tenemos la lámina propia, que es ricamente vascularizada. El músculo detrusor, que tiene tres capas musculares, la longitudinal interna, la circular media y la longitudinal externa. Seguimos con la anatomía macroscópica y microscópica de las uretra. Macroscópicamente, en el hombre mide aproximadamente 18 a 20 centímetros y está dividida en tres partes, la prostática, la membranosa y la esponjosa. Y tenemos en las mujeres, que es de 3 a 4 centímetros, que es mucho más corta y es recta. Luego tenemos la anatomía microscópica, que sería que tiene un epitelio de transición o también llamado urotelio, que es cilíndrico pseudoestratificado, pasa a plano estratificado no queratinizado. Y también se compone de músculo liso y fibras elásticas con glándulas uretrales. Luego también tenemos lo que serían las glándulas suprarrenales. Vamos a hablar de su anatomía macroscópica y microscópica también. Hablando macroscópicamente, las glándulas suprarrenales son órganos endocrinos pares, situados sobre el polo superior de los riñones dentro de la fascia renal. Como se puede ver acá, estos serían las glándulas suprarrenales, que como indicamos anteriormente, está por encima del polo superior de los riñones. ¿Qué forma tiene? Como se puede ver, tiene una forma piramidal y semilunar. El color tiene un color amarillento dorado. ¿Cuál es su irrigación? Su irrigación sale de las arterias suprarrenales superiores. Estas nacen de las frénicas inferiores. Luego las suprarrenales medias, que nacen de la aorta abdominal. Y como último, las suprarrenales inferiores, que nacen de las arterias renales. Luego tenemos un drenaje venoso. El drenaje venoso de la derecha es la vena cava inferior y de la parte izquierda sería la vena renal izquierda. Microscópicamente tenemos que la corteza suprarrenal tiene dos zonas. La zona glomerulosa, disposición de células en nidos, secreta aldosterona. Y luego tenemos la zona fasciculada, células dispuestas en cordones que produce cortisol. Luego hablamos de la médula suprarrenal como tal. Esta deriva de la cresta neural. Contiene células cromafines que secretan adrenalina y noradrenalina. Esta es importante para la respuesta del estrés. Luego tenemos los riñones. Vamos a relacionarlo con otros sistemas. Por ejemplo, el riñón se puede relacionar con el sistema digestivo, ya que está en las cercanías del hígado, el páncreas y el colon, y con el sistema musculoesquelético, debido al diafragma y a los músculos lumbares. Luego tenemos lo que serían los uréteres, que están relacionados con los vasos gonadales, el colon sigmoideo
y el útero en el caso de la mujer, que cruza por debajo de la arteria uterina. Luego tenemos lo que sería la vejiga. En el hombre está superior a la próstata y anterior al recto. En la mujer, en cambio, está inferior al recto y anterior a la vagina. Hablando de suprarrenales, tenemos que está a la derecha, en contacto con el hígado y la vena cava inferior, y a la izquierda, con el páncreas y con el vaso. Ahora les hablaremos de las patologías y las anomalías que tienen estos órganos. Empezamos con el riñón. Su patología puede ser llamada glomerulonefritis. ¿Qué es esto? Es una inflamación en el glomérulo. ¿Cuáles son sus signos o síntomas? Tiene hematuria, es proteinuria, edema e hipertensión. ¿Qué causas o qué consecuencias tiene esta patología? Es la insuficiencia renal progresiva. Luego seguimos con la insuficiencia renal aguda o crónica. Esta se da porque es una disminución de la tasa de filtración glomerular. Como signos tenemos la oliguria, uremia, hipercalemia y fatiga. Sus consecuencias son la acumulación de toxinas, la anemia y el desequilibrio ácido-base. Luego, como órgano, teníamos las vías urinarias. Una patología de esta sería la cistitis, que es la infección bacteriana vesical. Sus signos o síntomas sería la disuria, la polaquiuria, la urgencia miccional y como consecuencia pielonefritis si asciende. Eh, Luego seguimos con la pielonefritis, que es la ascendencia de cistitis o la causa más grave, por así decirlo, que sería una infección del parénquima renal. Esta tiene como signos y síntomas la fiebre, el dolor, el dolor lumbar, la piuria, y sus consecuencias sería la cicatrización y daño renal crónico. Luego, en la suprarrenal tenemos el síndrome de Cushing, que esta es un exceso de cortisol, que puede producir obesidad central, hipertensión y estrías, lo que puede dar si no se trata lo que sería la diabetes secundaria o la osteopenia. Luego tenemos la enfermedad de Addison. Esta es por déficit de cortisol y aldosterona, la que tiene hipotensión e hiperpigmentación, además de debilidad. Y esta como consecuencia puede darnos una crisis suprarrenal que es potencialmente mortal. Y eso es todo, gracias por su atención.